Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En esta emisión hablaremos sobre los registros civiles de matrimonio, las causas de la evidente disminución que ha tenido este procedimiento legal en nuestro país. Bienvenidos. En Colombia, muchas parejas contraen matrimonio sin hacer legal su unión a través del registro civil de matrimonio. Conozca por qué es importante realizar este trámite. Más de un siglo registrando las uniones conyugales de los colombianos. Entérese cómo inició el registro civil de matrimonio en Colombia. Los paisas son los colombianos que más se casan. Así lo demuestra la base de datos del Grupo de Servicio Nacional de Inscripción de la Dirección Nacional de Registro Civil. Registrar un matrimonio es una práctica cada vez menos frecuente, aunque la cantidad total de registros civiles de matrimonio tramitada en la última década supera la cantidad de registrados de la década pasada. El crecimiento en el número de registros civiles de matrimonio es más lento que el crecimiento de nuestro censo poblacional, de acuerdo con las proyecciones estadísticas del DANE. Para conocer más sobre este tema, hoy nos acompaña Jean Anthony Cotrino Sosa, director nacional de Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenido a Registra TV. Buenas noches. Bueno, ¿cuál cree que ha sido la principal causa que ha generado esta disminución de registros de matrimonio en el país? ¿La gente no se está casando? Bueno, las dos variables no necesariamente están relacionadas. Muchas personas no han tomado en cuenta que el registro civil de matrimonio es un documento probatorio de una relación matrimonial, bien sea por cualquier tipo de rito religioso o de matrimonio civil, que tiene una alta práctica en nuestro país. La idea es que las personas deben enseñarse a que debe ser una práctica normal para probar este tipo de relaciones. O sea, la gente hace la fiesta, hace el ritual, va y firma en la iglesia cuando se casan y se les olvida que hay que registrarlo. Claro, claro. Y si no está registrado es como si ese matrimonio no existiera. Efectivamente, el documento que en la normatividad colombiana demuestra que un matrimonio se llevó a cabo es el registro civil de matrimonio. Bueno, ¿y cómo se han evidenciado esta disminución de las cifras? ¿Tenemos datos concretos? Sí, evidentemente en la última década se ha presentado una reducción sustancial, y tal como lo mencionabas anteriormente, frente al censo poblacional. Podría, de alguna manera, colegirse que también el matrimonio, como se mencionaba anteriormente, ha sido una institución que está perdiendo vigencia en Colombia, pero evidentemente lo que podemos dar fe es que las cifras del registro civil muestran que el registro del matrimonio ha disminuido. Muy bien, ¿y cuándo o en dónde se registra un matrimonio civil? Aparte de la registraduría, ¿se puede hacer en algún otro lado? Bueno, acá hay que mencionar, hay que hacer un génesis fundamental. El registro del estado civil de las personas lo lleva la registraduría. Hay 3 eventos que marcan el estado civil de las personas. Uno es el nacimiento, que da vida a ese registro civil. Uno lo modifica, el matrimonio, y otro lo termina, la defunción. En el matrimonio, fundamentalmente, al igual que nacimiento y defunciones, se puede adelantar en cualquiera de las oficinas de la Registraduría Nacional en todo el territorio nacional, en más de 1.103 oficinas que tenemos en cada uno de los municipios, en cualquier notaría del país, 876 notarías, y en todos los consulados de Colombia en el exterior, donde los cónsules cumplen funciones notariales y Colombia tiene representación consular. Muy bien, tenemos pregunta de nuestro público. Adelante. ¿Por qué es importante registrar el matrimonio? El matrimonio debe registrarse porque es el medio probatorio que 2 personas constituyen una sociedad conyugal. Actualmente en Colombia hay instituciones como la Unión Libre, pero las estadísticas solamente nos muestran cuántas uniones libres se han finalizado. No hay una estadística de cuántas se constituyen. El registro civil de matrimonio lo que nos va es a probar que 2 personas, un hombre y una mujer, mediante un acto religioso de cualquier credo o mediante una escritura pública ante notario, establecieron esa sociedad. A futuro, cuando uno de los 2 cónyuges muere o para efectos de divorcio, para separación de bienes y todo este tipo de situaciones, lo que va a demostrar que estuvieron casados es el registro civil de matrimonio. Pues tal y como nos lo acaba de decir, antes de pensar en la celebración de la boda, las parejas que se van a casar deben tener en cuenta la importancia que tiene el registro de este vínculo, pues el mismo será una herramienta que va a constatar la existencia de este matrimonio para efectuar acciones legales futuras. Son varios los factores que han alterado la frecuencia con la que hace unos años se realizaban los registros civiles de matrimonio. La práctica de otras costumbres culturales, la desinformación sobre el trámite o la falta de cercanía de las registradurías o notarías
son los factores que más influyen en estos resultados. ¿Qué es y por qué es importante el registro civil de matrimonio? El registro civil de matrimonio es el acto mediante el cual se presenta ante la autoridad competente el acto de haber celebrado o contraído matrimonio, bien sea por el acto o el rito religioso o a través de la escritura pública en la medida en que se hace en una notaría. ¿Qué se hace con cualquiera de los dos documentos? Se lleva a una registraduría o a una notaría y allí se sienta ese registro que permite la creación jurídica del registro de la familia. En este sentido, el matrimonio es una sociedad en donde cada parte tiene los mismos derechos y deberes y cada uno tiene poder y deber sobre los bienes del otro. Si usted se quiere casar, antes de pensar en los preparativos de su boda, la fiesta, la comida y la iglesia, deberá pensar en registrar su matrimonio legalmente, para que esta unión sea reconocida por el Estado y reciba el trato que un matrimonio legal tiene en nuestro país. Bueno, y cuando el vínculo es de unión libre, que ahora lo mencionábamos, ¿cómo se realizan estos procedimientos de sucesiones, sustituciones pensionales y otro tipo de acciones que se deben llevar? Bueno, el seguimiento a las uniones libres no es resorte legal de la Registraduría Nacional. Sin embargo, estas uniones se deshacen mediante sentencias o ante notarios. Pero lo que hacen es probar que durante un tiempo determinado, aproximadamente 2 años, 2 personas convivieron y eso les da derecho a una serie de derechos y de obligaciones. Pero no es resorte de la Registraduría Nacional esa labor. Muy bien, ahora hablábamos del matrimonio civil y el matrimonio católico. En el matrimonio católico la gente firma también un acta, tal y como en el matrimonio civil. Pero, claro, al no registrarlo, pues pareciera que no existiera ese matrimonio. ¿Cuál de los dos se debe hacer primero? ¿Cómo funciona eso? No, cuando las personas por cualquier rito religioso, católico, no católico, se casan. ¿Y si es por otras religiones también? Sí, exactamente. Se tiene que anexar el acta de celebración del rito y una certificación del sacerdote o del pastor, si no es un rito católico, que celebró el rito. Eso se anexa como documento antecedente en la registraduría para registrar el matrimonio. Pero tiene que ser un registro que entrega un notario o un juez, también podría ser, ¿no? O un sacerdote. No. Pero si a uno le da por hacer el ritual del fuego y se inventa su propio ritual, ¿es válido para registrar? No, evidentemente la Iglesia Católica, en virtud del concordato y otras iglesias con personería jurídica que tienen la autorización para adelantar este tipo de ritos. Y lo mismo los notarios del territorio nacional están facultados por la ley para adelantar estos matrimonios. Los documentos antecedentes se anexan ante una registraduría o ante una notaría o ante un consulado para suscribir el registro civil de matrimonio. Bueno, vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y ya volvemos a Registra TV. Diligencia el código con el cual se archiva el registro de matrimonio ante la registraduría. 2. Marque con una X el tipo de oficina y el código de la misma. 3. Determine hora, fecha, lugar de la celebración de la unión, tipo de matrimonio y documentos que se entregan. 4. Especifique nombres completos y número de identificación de los contrayentes. 5. Consigne nombre y cédula de la persona que solicita el registro. 6. Escriba día, mes y año del matrimonio civil con la firma y cédula del funcionario que autoriza. 7. En este espacio, escriba si los hay, qué bienes aporta cada cónyuge al matrimonio. 8. Si existen, escriba el nombre e identificación de los hijos de la pareja contrayente. 9. Registra antecedentes de cesaciones, separaciones y nulidades. 10. Realice las observaciones restantes. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre los registros civiles de matrimonio, tema que es explicado por Gin Anthony Cotrino Sosa, director nacional de Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta para registrar un matrimonio? Bueno, en el caso de los matrimonios por rito religioso,
la partida de matrimonio y la certificación del sacerdote o pastor que celebró el rito. Estos documentos se llevan a la registraduría, notaría o consulado. Cualquier persona puede denunciar el matrimonio y se procede a la inscripción también en los consulados fuera del país. Para el caso de los matrimonios civiles ante notarios, con la escritura pública, el mismo notario puede proceder en su notaría a inscribir el registro civil, que de hecho es la práctica que se hace normalmente. Muy bien, tenemos otra pregunta del público, adelante. ¿Qué se debe hacer si el registro presenta algún error en los datos de los contrayentes? Esa pregunta es muy importante. Al igual que los registros civiles de nacimiento y de función, el de matrimonio tiene un documento antecedente que nombramos en la pregunta anterior. Ahora bien, si hay un error en la inscripción del registro civil, con el documento antecedente se hace la corrección. Ejemplo, si una letra quedó mal escrita, el apellido, el nombre o la fecha de celebración del rito o el lugar, se acude al documento antecedente para corregirlo. Y si uno no se da cuenta de ese error y después se va a divorciar o algo, ¿tiene algún problema? Los colombianos y las colombianas, Mabel, tenemos la costumbre a veces de firmar sin leer. Eso lamentablemente es muy común y origina en la Registraduría Nacional cerca del 70-80% de los problemas de inconsistencias en todos los documentos que producimos. Registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, porque las personas no leen la información que están consignando y también les atribuye responsabilidades en ese sentido. Por eso la invitación es que las personas, al igual que uno se prepara para dar el sí en el matrimonio, pues se preparen para leer bien lo que van a firmar. Exactamente, pero ¿qué pasa si uno se equivoca en un nombre o en un apellido, lo escribe al contrario? La persona no es la que está ahí escrita, porque si a uno le cambian una letrica, un apellido, entonces, claro, hay un cambio en la... Entonces ¿no sería válido? Porque más que válido es que el registro presenta un vicio formal en su legalidad. Ejemplo, el Mabel en una partida de matrimonio, tu Mabel se escribe con B larga y quedó escrito con B pequeña. En ese sentido, lo que sí puede haber un vicio y se acude al método de corrección del registro civil y en ese sentido se hace una corrección, una nota en el registro civil donde se aclara el nombre del inscrito o de la inscrita. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con una pareja que vive en el exterior? Un par de colombianos se conocen en el exterior, se casan en el exterior. ¿Ellos podrían enviar toda esa documentación y registrarlo en Colombia? ¿Eso es posible? Eso ya no es necesario. La ley lo que nos permite es que en cualquier consulado de Colombia en el exterior se puede hacer la inscripción del registro civil de matrimonio e incluso a partir de julio del año 2009 con la expedición de la ley de descongestión judicial, el artículo 110 eliminó el concepto de territorialidad. ¿Eso qué es? Anteriormente, antes de 2009, el hecho, matrimonio, nacimiento o defunción, tenía que inscribirse en el lugar donde se hizo. Entonces, si estas personas se conocieron en Nueva York, ejemplo, tenían que hacerlo en el consulado de Nueva York. A partir de 2009, las personas lo pueden hacer en cualquier ciudad de Colombia o en cualquier consulado. Y si se casan fuera del país y lo hacen pues con las reglas de esos países y nunca lo registran, es como si en Colombia efectivamente, no para el caso de la normatividad colombiana no existiría ese matrimonio. Perfecto. Bueno, el registro civil del matrimonio es un documento que desde siempre las leyes colombianas han requerido para que el Estado reconozca el vínculo entre estas dos personas. Este registro se hizo formal desde 1858. Veamos la historia. El matrimonio comenzó a imponerse en nuestro país a partir de la Constitución Política de 1858, en el que se adoptó el Código Civil chileno. Desde entonces, quien debía casar a los contrayentes no era un sacerdote, sino un notario o funcionario delegado. Con la llegada del siglo XX se instauró en Colombia la inscripción de los matrimonios ante el registro civil, donde el notario registraba en un folio el número de matrimonio que se efectuaba. A principios de la década de los 80 se empezó a emplear el registro de los matrimonios por medio de seriales, que organizaban de manera sistemática estas sociedades conyugales. Este archivo se dividió en registro de texto y de imagen de algunos registros digitales. Desde el año 2007 y con la construcción de una sólida base de datos, los colombianos han podido acceder a la información que requieran en cuanto a registros, no solamente de matrimonios, sino de nacimientos y defunciones. Desde 2010 los matrimonios se pueden efectuar en cualquier notaría, inspección de policía, registraduría del país y consulado en el exterior. ¿Tiene algún costo este registro civil de matrimonio? ¿Se llama así, no? ¿Registro civil de matrimonio? Ninguno de los registros, la inscripción de los registros civiles no tiene ningún costo.
sea en matrimonio, nacimiento o defunción. Cualquier persona que quiera inscribir estos hechos, el matrimonio de los papás, el nacimiento de un hijo o la muerte de una persona, no incurre en ningún costo. Ahora bien, la expedición de las copias de ese registro civil de la copia en papel sí tiene un costo. Ok, ahora hablábamos de que se puede registrar en notarías o en registradurías, no hay ninguna diferencia, o hay alguna diferencia, se puede hacer en cualquiera, pero ¿hay alguna diferencia en No, hacerlo en un ninguna. lado o en el otro? Esa parte es clave, Mabel. La Constitución del 91 y la ley le han dado a la Registraduría Nacional el papel rector en el tema del registro civil y la identificación. Los notarios han sido facultados por la ley y la Registraduría Nacional también para adelantar este proceso de inscripción de registros civiles, al igual que los cónsules. Pero no hay ninguna diferencia en el procedimiento. Lo que ocurre es que cada matrimonio es distinto, pero el procedimiento establecido por la normatividad del decreto 1260 desde hace ya 42 años, en el año 70, se mantiene. Es momento de dar paso a mensajes institucionales, pero antes los invito a que se enteren de nuestras actividades a través de las redes sociales. Síganos en Twitter en @registraduría o búsquenos en Facebook como Registraduría Nacional. Ya volvemos. En las bases de datos de la registraduría hay 2.955.480 registros civiles de matrimonio, sin incluir la unión libre ni los matrimonios religiosos que aún no han sido registrados. Febrero es el mes de mayor afluencia de registros de matrimonio en Colombia en la última década. Por el contrario, octubre es el mes en el que existe el menor número de registros civiles de matrimonio. 1995 fue el año en el que más hubo registros de matrimonio con 159.424 documentos, mientras que 2008 fue el de menor número de trámites con 43.972 documentos, lo que significa una diferencia mayor a los 100.000 matrimonios en 15 años. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando del registro civil de matrimonio, tema que viene siendo explicado por Jean Anthony Cotrino Sosa, director nacional de Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Porque en Colombia los meses que la gente prefiere para casarse son febrero, noviembre y diciembre. Es algo curioso, especialmente en esos meses se casa la gente. Aquí hay que hacer una claridad importante. La fecha en que se realiza el matrimonio no necesariamente coincide con la fecha de inscripción del registro civil. De hecho, la ley no pone un lapso límite que lleve a las personas a hacerlo antes o después. O sea, yo me puedo casar y registrarlo en 2 años. Efectivamente. Ah, ok. Eso no tiene ningún Pero periodo. eso es muy interesante. Claro, porque es que puede la ahí ley... ensayar si le va bien antes de registrarlo, ¿no? Claro, la gente... y esa puede ser una de las situaciones que muestran que el registro civil está decayendo en su crecimiento relativo frente a otros periodos. Ahora bien, cuando se inscribe este matrimonio, es la fecha que nosotros tenemos de la inscripción. Entonces, para citar un ejemplo, el año pasado en diciembre estábamos registrando matrimonios de hace 10 o 15 años que algunas oficinas de registro, entiéndase, registraduría, notarías o consulados no nos habían enviado, y eso lógicamente genera una brecha en el proceso de inscripción de los matrimonios. ¿Ustedes tienen cifras del departamento de pronto donde menos se case la gente o menos registros hayan? Sí, en los antiguos territorios nacionales, Guaviare, Bichada, esos son donde menos se inscriben las personas. Bueno, pero a pesar de la disminución que con el tiempo se ha evidenciado frente al trámite del registro civil de matrimonio, existe un departamento que presenta los mayores registros conyugales. Estamos hablando del departamento de Caldas, con más de 651.000 matrimonios registrados. Lo vamos a ver en el siguiente informe. Para Daniel Quiseno y Daniela Linares fue difícil casarse por lo civil luego de más de 2 años de noviazgo. Antes de tomar esta trascendental decisión, contemplaron otras opciones, como el convivir en unión libre o seguir el ejemplo de sus padres de hacerlo por el rito católico. Hemos decidido esto porque, primero que todo, hay mucho amor, pero tomamos la decisión de casarnos por lo civil porque solamente 2 testigos
los gastos económicos son más bajos. Bueno, decidimos casarnos por lo civil porque tenemos menos trámites, es más sencillo, solamente necesitamos de 2 testigos. Según Mónica Lorduy, delegada de la registraduría en Caldas, en esta sección territorial son muchísimas las parejas que utilizan esta opción matrimonial para legalizar su relación. En el departamento de Caldas estamos registrando matrimonios desde el año 1934. En notarías inicialmente y luego en las registradurías municipales, e incluso en el departamento de Caldas actualmente tenemos también corregidurías que realizan la labor de registrar matrimonios, nacimientos y defunciones. Por el alto flujo de registros, Caldas es considerado por la registraduría como departamento modelo en materia de matrimonios civiles, al igual que esta pareja que decidió ser feliz y comer perdices. En Registra TV conozca el tema de la semana, información de interés que genera la Registraduría Nacional del Estado Civil. El próximo 29 de enero se realizará una nueva jornada de elecciones en Puerto Asís, Putumayo, debido a que en la pasada contienda electoral del 30 de octubre, el voto en blanco se llevó la mayoría de votos en la elección de juntas administradoras locales. El voto en blanco en Puerto Asís ganó en 2 comunas, en la comuna 1 Norte y en la comuna 2 Sur. En la comuna 1 Norte estaban habilitados 11.998 ciudadanos para sufragar, de los cuales 1.809 votaron en voto en blanco, mientras que la lista única que estaba participando, Movimiento Mira, sacó 770 votos. Por lo tanto, en los votos válidos el voto en blanco fue mayoría absoluta. Se repite la elección el próximo 29 de enero. Igualmente, en la comuna 2 Sur, también el voto en blanco tuvo 1.558 votos contra 758 de la lista que había inscrito el Movimiento Mira. El proceso de inscripción de los nuevos aspirantes para las juntas administradoras locales de estas 2 comunas se llevó a cabo en la registraduría de Puerto Asís desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero. El periodo de modificaciones se cerrará el próximo 16 de enero. Una vez culmine estos 2 periodos de inscripción de candidatos, en los 2 días siguientes el registrador enviará a la Procuraduría General de la Nación el listado de los candidatos inscritos, a fin de que la Procuraduría confronte los candidatos contra las bases de datos para verificar si tienen o no alguna inhabilidad. Según lo estipula el artículo 258 de la Constitución Política Colombiana, si el voto en blanco vuelve a ganar en esta nueva contienda electoral, el cargo deberá ser asumido por el candidato siguiente con la mayoría de votos. Así llegamos al final de una emisión más de Registra TV. A nuestro invitado, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. A nuestro público también gracias por su participación y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.